¿Cómo le va? Miércoles 2 o martes 2 de julio de 2019, no nos adelantemos en el tiempo. Temas importantes para destacar en esta nueva emisión de Agenda Abierta, nuestro espacio matutino de información y análisis. Primero, Argentina, después de haber obtenido victorias determinantes en las últimas provinciales, más de 100 intendentes apoyan fórmula Fernández Fernández rumbo a las PASO del próximo 11 de agosto y a 45 años del líder político Juan Domingo Perón. ¿Qué panorama visualiza? Y 4 opciones disponibles están allí. Gran triunfo de la izquierda, derrota del macrismo, fuerte polarización, abstención. Así las cosas, vamos a ver el timing político en Argentina a propósito de lo que se acerca inmediatamente en el horizonte, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que escuchará mucho, se les llama PASO. Me voy a otro tema importante, Austria, específicamente en Viena, en conferencia ministerial presidida por Venezuela. Los países OPEP han acordado extender por 9 meses más, es decir, hasta marzo de 2020, ajuste voluntario de producción para seguir contribuyendo a la buena salud del mercado petrolero. ¿Qué pone de relieve esta decisión? Recortes han funcionado, voluntad política, primacía del petróleo, intereses geopolíticos en juego. Allí también tiene 4 opciones disponibles y como siempre en nuestras cuentas, @TelesurTV, @TelesurAgenda_A y @LuciaTelesur, desde donde estamos retuiteando esa información que aparece en nuestra cuenta matriz, @TelesurAgenda_A. Y si quiere también puede acompañarnos a través de Instagram, @AgendaAbierta. Hay otros temas para contar, comencemos. A poco más de un mes de las elecciones primarias en Argentina, las fórmulas ya están definidas y el Frente para Todos, conformado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, continúa ganando apoyo. En este contexto, cientos de intendentes de la provincia de Córdoba manifestaron su respaldo al binomio, que según una encuesta reciente podría superar ampliamente en los comicios del 11 de agosto a la fórmula oficialista de Juntos por el Cambio, encabezada por el presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Ángel Pichetto. Mientras tanto, en las calles, aumenta el rechazo a la política económica de la Alianza Cambiemos, que ha provocado una inflación de al menos 156%, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, los niveles de pobreza y desempleo se han vuelto un aspecto común en los últimos años. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos el panorama electoral argentino, en medio de la difícil situación económica que vive el país. Bueno, vayamos a revisar sitios digitales. Diario El Sonda encabeza nuestra lista, titula Alberto Fernández almorzará con gobernadores. Esto es una publicación del 1 de julio. El almuerzo es este martes, según entendemos. El precandidato presidencial del Frente para Todos se reunirá este miércoles, allí lo aclara, el día de mañana, con varios gobernadores del país. El almuerzo, promovido por el mandatario tucumano Juan Mansur, uno de los primeros en apoyar la fórmula Fernández Fernández, desploma la estrategia de la Casa Rosada para que dirigentes provinciales compitieran con boleta corta, lo que significaría menos votos para la fórmula de oposición encarnada en esta Frente de Todos. Bueno, allí el compartir con distintos mandatarios. Mansur y Fernández estaban trabajando para sumar al almuerzo a Sergio Uñax de San Juan, Sergio Casas de La Rioja, Gustavo Bordet Entre Ríos y así sucesivamente. Me voy a política argentina, cambio de medio. Publica encuesta con contundente triunfo bonaerense de todos. Los Fernández aplastan a Macri y Kicillof derrota a Vidal. Bueno, hay una consultora que ha elaborado una encuesta, Federico González y Asociados, se hizo entre el 25 y 28 de junio. Si se consultan las elecciones presidenciales y bonaerenses por separado, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con una intención de voto de 43,6%, aventajarían por casi 15 puntos porcentuales a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto o Piquetto con un 29,3%. Pero si se le agrega el escenario de una boleta completa de presidente y gobernador, aunque la fórmula de Macri acortaría la distancia, los Fernández seguirían al frente con 9,7 de diferencia. Esto, según esta consultora, que ha medido por vez primera el escenario electoral de cara a estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en provincia de Buenos Aires, y arroja allí como Frente de Todos superaría ampliamente a Juntos por el Cambio. Página 12,
Otro medio local: empieza julio a todo aumento. Para poner en contexto el escenario electoral que se avecina, 3 nuevos aumentos impactarán en el bolsillo de los residentes de Buenos Aires desde este mes, porque a partir del sábado la tarifa de taxis costará 18,9% más. Un incremento que se suma al 15,3% que registran los parquímetros en la ciudad y al 19,1% de aumento de la verificación técnica vehicular, que también comienza a regir a partir de esta semana. Bueno, allí información. Nos vamos a otros datos de inmediato. Preciso es repasar cuáles son las principales listas que competirán en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que nos esperan el venidero 11 de agosto en la Argentina. Frente de Todos está proponiendo, como se sabe, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como fórmula para presidente y vicepresidente respectivamente. Espacio liderado por el Partido Justicialista, pero que también incluye a otras toldas políticas. Es una coalición, una alianza. Hay una encuesta elaborada por el Centro de Estudios de Opinión Pública para sumar otros sondeos que otorga a esta fórmula 43,7% en intención de voto. Me voy ahora a Juntos por el Cambio, que es el nombre que ha elegido el macrismo para caracterizarse con miras a estos comicios. El presidente Mauricio Macri estará acompañado de Miguel Ángel Pichetto como candidato a la vicepresidencia. Es la alianza oficialista que obtendría, según esa encuesta, 32,3% en preferencia electoral. La tercera, Consenso Federal, que es la fórmula presidencial integrada por Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Las encuestas en este caso pronostican 9,3% del total de los votos. Y tenemos otra opción, Frente de Izquierda, que está proponiendo a Nicolás del Cañón y a Romina del Pla como candidatos a presidente y vicepresidenta. La encuesta del CEOP en este caso otorga apenas 2,1% en intención de voto, según lo que arroja la consulta. Bueno, importante mirar también la gestión del presidente Mauricio Macri. 10,1% es la tasa de desocupación, es la más alta en los últimos 13 años, 31,4% de la población en situación de pobreza, endeudamiento sideral excesivo de 67,8 mil millones de dólares en préstamos con el Fondo Monetario Internacional y una inflación acumulada de 156%, a pesar de todo aquello que se dijo desde el Ejecutivo, que habría una inflación o un alza de los precios controlada. Bueno, 11,9% de caída de la industria manufacturera es otro porcentaje que tenemos que añadir a la lista. Allí seguimos viendo en pantalla. Reducción de la inversión social hasta llegar a 1,4% a finales del año pasado. Alza en 1.644% en tarifas de luz y 747% en el caso del gas. 268.000 puestos de trabajo perdidos en el último año, lo cual se traduce en 30 empleos por hora. Bueno, hay cifras que definen muy bien lo que está pasando en la Argentina en estos últimos meses a partir de la aprobación progresiva de medidas neoliberales, de un cóctel de políticas que realmente van a contrapartida de los intereses de la población. Edgardo Esteban, desde Buenos Aires, nos ayuda con otras precisiones para seguir poniendo en contexto, mirando este tiempo político electoral argentino. ¿Cómo está, Edgardo? Buen día. Buen día, te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur. Y como bien decís, todavía hay mucha agua por recorrer en lo que significa este tiempo político, este tiempo mirando las elecciones presidenciales del mes de octubre, más allá de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a desarrollar en la Argentina para que las fuerzas políticas elijan a sus candidatos a presidente el próximo 11 de agosto. Lo cierto es que en las elecciones presidenciales del año 2015, la provincia, dentro de los 24 estados que tiene la nación argentina, que más apoyó a Mauricio Macri fue la provincia de Córdoba, que también obviamente fue la más hostil que tuvo el candidato, en ese caso del peronismo, Daniel Scioli. Lo cierto es que
Ahora, a partir de haberse desarrollado las elecciones a gobernador en los últimos meses en todos los estados, salvo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, marca justamente esta alternativa de que tengan los intendentes municipales la libertad de elección. Ya se ha anunciado que alrededor de 100 intendentes de los 250 aproximadamente que tiene la provincia de Córdoba han salido a respaldar la candidatura de Alberto Fernández, que está, recordemos, junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidato a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Lo que está marcando justamente que esta situación de hostilidad que tuvo en su momento el peronismo, de alguna forma ahora empieza a sentir este respaldo por parte de las provincias, marcando las elecciones primarias y después presidenciales de octubre próximo. Gracias, Edgardo. Bueno, analicemos a continuación desde Buenos Aires también. Nos está esperando Gabriela Dufour, diputada provincial de Chubut, peronista y kirchnerista. ¿Cómo está? Buena jornada, Gabriela. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Y buenos días a toda la audiencia de Telesur. Y efectivamente, si bien soy de Chubut, provincia patagónica, en este momento me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Haciendo gestiones. Sí, Gabriela, decíamos a la audiencia que estamos mirando con lupa el timing político argentino rumbo a las presidenciales de octubre, pero antes esta cita del 11 de agosto que corresponde a la realización de las PASO. Venimos de varias rondas provinciales, cada una con sus particularidades, como se sabe. Nos hemos propuesto mirar cómo está el peronismo, que, como decía Edgardo, ahora empieza a sentir un fuerte respaldo. ¿Usted lo ve así? Efectivamente, yo lo veo así. Y se nota en las cuestiones institucionales, como ustedes marcaban, en cuanto a la adhesión de los intendentes y los gobernadores que se van sumando a esta propuesta de unidad en contra del neoliberalismo, pero también lo vemos tanto en las fuerzas o en los movimientos sociales como en los sindicatos. Creo que tenemos acciones casi todos los días donde quien es nuestro candidato, Fernández, va sumando adhesiones desde lo institucional. Y vemos a una Cristina Fernández de Kirchner muy activa en la campaña, pero con otra mirada, ¿no? Ella está haciendo la presentación de su libro, que es un libro que llama permanentemente a la reflexión y a recuperar todo lo bueno que tuvimos durante los 12 años del gobierno kirchnerista. Y bueno, ambos están activamente y vemos cómo se van sumando institucionalmente aquellos que hasta hace no muchos meses se resistían a comprender que la unidad en el frente de todos es lo que necesitamos para cambiar esta situación que escuchaba ustedes describían muy bien, ¿no? Esta cuestión de la desocupación, la inflación, la situación crítica para las tarifas, para la pobreza. Bueno, necesitamos dar vuelta a esa página y creo que nuestros candidatos hoy están haciendo un trabajo muy duro para juntar y sumar cada vez más movimientos, movimientos sociales, sindicatos y representantes institucionales en pos de lograr el éxito en octubre, ¿no? Esas dos miradas, esas dos formas de concebir la política, me refiero a la de Alberto Fernández y a la de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay una sinergia definitiva rumbo a las presidenciales de octubre para revertir este panorama que estamos describiendo, Gabriela? Sin duda, creo que cada uno desde su propia impronta, Alberto con ese estilo de construir consensos, de sumar con respeto a las diferencias, creo que está teniendo mucho éxito, y Cristina desde lo afectivo, ¿no? Creo que todos los que tenemos o pertenecemos a ese espacio político vemos una Cristina afectiva, reflexiva, que también desde el amor está tratando de sumar y de recuperar parte de lo que el peronismo hoy necesita, ¿no? Así que sí, creo que se ha dado en esa fórmula una sinergia que todos los días suma adeptos y creo que fundamentalmente con la convicción de que necesitamos un cambio de política económica, política social, política exterior, porque ha sido muy malos estos últimos 3 años y medio y necesitamos revertirlo, ¿no?
Hacemos un ejercicio de imaginación, Gabriela, a partir de estas cuestiones fácticas puntuales que tenemos a la mano. ¿Qué saldría de una interna Cambiemos, agrupación dentro de la cual parece primar un sector que no quiere paso, que no quiere medirse, que no quiere votar, a juzgar por las últimas declaraciones y por las últimas intenciones manifiestas? Yo creo que lo que tienen temor justamente es a ir a las PASO. Ellos saben, las encuestas les dan cada día más desfavorables y entonces prefieren postergar cualquier medición, cualquier conocimiento real de esta situación, entonces prefieren anular las PASO. Situación absolutamente irregular porque las PASO son leyes vigentes, no se podría hacer eso, no hay tiempos, el proceso electoral ya se inició hace unos meses, si bien el cierre de lista fue hace apenas unos 10 días, la realidad es que el proceso electoral empieza antes, ¿no? Con todo el trabajo de padrones. Pero bueno, creo que lo que no quieren demostrar en agosto es la situación real, que ya no tienen la adhesión de la mayoría del pueblo argentino y por eso buscan cualquier mecanismo, ¿no? Varios de los escenarios locales que vimos en las últimas rondas electorales podrían extrapolarse, tener su correlato en lo nacional. Sin duda, uno lo está viendo en todas las provincias. Hemos visto cómo todos aquellos que adhieren a la doctrina peronista en sus distintas formas, porque esto hay que reconocerlo, el peronismo es un movimiento muy amplio y a veces en las herramientas electorales, como son los partidos, tienen distintas formas de manifestación, pero cuando uno repasa cuáles son el resultado, es el peronismo en sus distintas vertientes las que han ganado las elecciones en todas las provincias y el interior de nuestro país. Así que yo creo sin duda que esta manifestación o este anticipo se va a reflejar claramente en las elecciones, primero en las PASO de agosto y luego definitivamente en las elecciones de octubre, ¿no? ¿Cree, Gabriela, que habrá una muy buena participación? Sí, yo creo que sí, hay una gran movilización, uno lo ve en cada uno de los rincones donde le toca participar. Mi provincia es una provincia chiquita, grande en extensión, pero de poca población, pero cada vez que nos tenemos que movilizar a una comunidad, la gente está deseosa de que esto termine, de que este padecimiento, porque especialmente en el interior de nuestro país el nivel de desocupación que estamos sufriendo es muy grande y la desocupación deriva en pobreza. Y lo que agrava esta situación es la desatención por parte del gobierno de Macri a estas problemáticas. No las niegan, siguen pensando en atender solamente a sectores privilegiados, ¿no? Esto se nota, la gente siente que esto hay que cambiarlo y realmente con una significación o con un regreso a los principios del peronismo, ¿no? Gracias, Gabriela, por este tiempo para Telesur. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, y todos estamos haciendo un gran esfuerzo, fundamentalmente para recuperar la calidad de vida de nuestros habitantes. Así que gracias. A usted, hasta pronto. Preguntábamos a nuestra audiencia, después de haber obtenido importantes victorias en las últimas provinciales, más de 100 intendentes apoyan la fórmula Fernández-Fernández rumbo a las PASO, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 11 de agosto y a 45 años del fallecimiento del líder político Juan Domingo Perón. ¿Qué panorama visualiza? Es el interrogante concreto que le hemos hecho para estimular su participación. Gran triunfo de izquierda, derrota del macrismo, fuerte polarización y abstención. Allí las 4 opciones disponibles. Vamos a mirar de una vez cómo está votando nuestra audiencia. Miremos los porcentajes que arroja esta pregunta que hacíamos con ánimos de medir el tiempo político que se vive en Argentina a esta hora. A ver, vemos allí Telesur Agenda-A. Miremos los porcentajes. Me permiten un minutito y busco acá justamente.
Gran triunfo de izquierda, 67%. La gran mayoría se decanta por esa primera opción. Derrota del macrismo, 33%. Y en el caso de las dos últimas, 0%. No hay ningún voto para ninguna de las dos. A esta hora, la pregunta sigue disponible en nuestras cuentas en Twitter. Participe, todavía está a tiempo. Y espérenos, hacemos una pequeñísima pausa y ya estamos de vuelta con mucho más para tratar y analizar. Vamos a revisar sitios digitales que nos ponen en contexto para nuestro segundo tema grueso de la agenda abierta. Organización de Países Exportadores de Petróleo acuerda extender recorte de producción hasta marzo de 2020. Es la forma en que ha titulado el diario Últimas Noticias en su versión digital. El titular saudita de petróleo, Khalid Al-Falih, defendió la necesidad de extender en 9 meses el recorte de crudo de parte de la organización multilateral, junto a otros aliados que no hacen parte de la misma, con el objetivo de equilibrar el mercado. Hay que recordar, reseña esta noticia, que el grupo de productores y sus aliados han estado reduciendo la producción de crudo progresivamente desde 2017 con el objetivo de evitar que los precios siguieran cayendo ante la creciente producción de Estados Unidos y ante la elevada oferta que hacían los países productores. Así se establecieron cuotas de reducción para cada país según su producción. Me voy ahora a casa, telesurtv.net. Una pregunta: ¿cómo ha funcionado el acuerdo OPEP Plus? Se le llama así, visto que es un acuerdo logrado entre la OPEP y aliados no OPEP desde la puesta en marcha de estos recortes voluntarios a partir de 2017, previo acuerdo de noviembre de 2016. Ha sido prorrogado en distintas ocasiones este consenso, siendo el último el acordado el pasado lunes 1 de julio. Al anunciarse la prórroga entre los países OPEP y no OPEP, los precios del crudo presentaron un ligero aumento. Por ejemplo, en Londres, el crudo Brent del Mar del Norte se fijó al cierre en $65,06 por tonel, lo que supuso un aumento de 32 centavos. Además de lograr una recuperación de los precios y mantener estabilidad en el mercado, el acuerdo para la reducción de producción de crudo ha conducido a la recuperación de la industria petrolera al situar en abril pasado los precios del barril en un promedio de $75. Esto lo reseña nuestra casa. Me voy a Bloomberg. Arabia Saudita y Rusia no sienten dolor en la participación de mercado de la OPEP. La OPEP puede estar perdiendo su participación en el mercado petrolero mundial, pero no todas las pérdidas se reparten por igual. Aunque la porción del mercado del grupo productor ahora es la más baja en casi 30 años, casi todo el dolor se está infligiendo a Venezuela y la República Islámica de Irán, dice Harne Sheldroff, analista del Banco CEP, mientras que la producción de Irán ha afectado por las sanciones impuestas por Estados Unidos, ha caído en aproximadamente 40% desde comienzos de 2018. A Arabia Saudita solo ha bajado 2% en igual periodo en cambio. El único precio, abro comillas, que tienen que pagar es retener el suministro levemente y abstenerse de aumentar su producción junto con el crecimiento de la demanda mundial de petróleo, mientras se cosecha un precio de $60 a $70 por barril, dice este analista de apellido Sheldroff. Bueno, así lo reseña la agencia Bloomberg. Más datos para seguir poniendo en contexto es lo que sigue. La Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó extender los recortes de producción del crudo hasta marzo de 2020. La cumbre ministerial presidida por Venezuela se dará cita este martes en un encuentro ampliado con productores que acordaron durante el encuentro recortar 1.200.000 barriles diarios en el primer semestre. La OPEP reúne 24 países responsables por casi la mitad de la producción del petróleo consumido a nivel mundial. El ministro del Petróleo de Irán, Bijan Namdar Sangani, advirtió sobre el peligro que enfrenta la OPEP tras los intentos de Estados Unidos y Arabia Saudita por desintegrar el organismo multilateral para hegemonizar el mercado. En este contexto, el presidente de turno de la OPEP y ministro del Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, denunció el uso de sanciones como instrumento para atacar las economías de las naciones soberanas, como es el ejemplo de las sanciones contra Irán, que han ocasionado pérdidas significativas de los ingresos de ese país en el continente. Lo que también se puede comparar con Venezuela, en que las exportaciones de la industria petrolera representan el 95% de ingresos de divisas en el país suramericano.
Hoy en Agenda Abierta analizaremos las estrategias que toma la OPEP más países aliados para resistir al ataque de Estados Unidos en complicidad con Israel y el gobierno de Arabia Saudita a países no alineados y productores de petróleo. Bueno, acá tenemos una comparativa de datos entre los dos mayores bloques productores de petróleo. Aquí vemos OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, reúne 14 países del OPEP, tiene 81,89% de las reservas de petróleo en todo el mundo. En los últimos 11 años ha incrementado su producción en 262,5 billones de barriles, la organización toda, una producción de 3.276.000 millones de barriles diarios, aún con la caída de 150.000 barriles por día de Irán y 41.000 barriles por día de parte de Venezuela, que sufren sanciones de Estados Unidos. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, reúne 34 países. Allí están incluidos Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido, Israel y España, que buscan la cooperación económica en distintos sectores, como la actividad petrolera. Concentra 18,11% de las reservas de petróleo del globo, con una producción de 2.858.000 millones de barriles diarios. Objetivos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, entre otras cosas, establecer precios justos en el mercado petrolero, lograr ese consenso a lo interno, evitar la expansión de transnacionales en estados soberanos, normalizar y estabilizar la explotación y producción de petróleo y fomentar políticas de impacto social positivo, así como fomentar la cooperación entre países miembros y los no integrantes OPEP, generar políticas de conservación ambiental, defender y proteger la soberanía de los países atacados por intereses hegemónicos occidentales. A esta hora sumamos detalles de actualidad, enlazando con nuestro corresponsal en Caracas, Venezuela, Luis Tavera. ¿Cómo está, Luis? Allá estaba Venezuela presidiendo esta última conferencia ministerial en Viena, Austria. Así es, Lucía. Bueno, como ya tú compartías estos datos que son importantes traer en contexto ante esta reunión número 176 que se realiza en Viena y que su presidencia de turno, encabezada por la República Bolivariana de Venezuela de la mano del ministro de Petróleo y también presidente de PDVSA, ha planteado sobre la mesa a través de esta agenda planteada por el secretario de la OPEP, Mohamed Barkindo, que países como Irán y Venezuela, que son los que han elevado esta denuncia a través del impacto que han sufrido estas naciones exportadoras de petróleo por las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, resaltan la importancia de mantener esta agenda hasta el 2020 y mantener la reducción petrolera y buscar esta estabilidad en el mercado mundial petrolero. El ministro Quevedo también ha dicho que esta reunión permite mostrarle al mundo y a los países también productores independientes o también conocidos como los no OPEP, plantear estas herramientas de trabajo y estas estrategias que busquen un solo fin, que es la independencia de esta producción petrolera. Hay que recordar también lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que Venezuela, a través de apoyos de potencias como Rusia, que son también países productores de petróleo, también como Irán, han apoyado esta denuncia que mantiene Venezuela. Y en esta reunión, Lucía, que hoy los 14 países no OPEP también participan, se esperan que se plantee cuál será una agenda que pueda proteger la producción petrolera y también establecer este mercado mundial petrolero. Nosotros estaremos muy atentos para las próximas informaciones y seguiremos actualizando, no solamente a través de las pantallas, sino a través de nuestras redes sociales. Seguro que sí. Gracias, Luis, por todos los datos a esta hora. Bueno, también ayer, lunes 1 de julio, se hacía en Viena la 15ª reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de los Países OPEP Plus, esa instancia que suministra datos, escenarios y estudios de mercado que justamente ayudan a tomar esa decisión, si extender o no, y ya vimos lo que finalmente optó la conferencia ministerial de la OPEP, extender el ajuste de producción por 9 meses más en el marco de esa declaración de cooperación de países OPEP Plus que fue firmada en diciembre de 2016. Bueno, pasemos ahora al análisis. Nos acompaña en estudio profesor David Paravicini. ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar acá, ingeniero experto en políticas públicas energéticas venezolano. Profe, se extiende una vez más el acuerdo de ajuste logrado de manera inédita al término de 2016.
estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020. ¿Eso es señal de que la estrategia está dando frutos? Bueno, efectivamente, los países productores, exportadores de petróleo, tanto del OPEP como no OPEP, ante una política desarrollada por los Estados Unidos de agresión, de destrucción, tanto de los países nacionales petroleros como de todo lo que pudiera consistir o agruparse o concentrarse o producirse concentración de fuerzas que impida o se atraviesen o estén en el medio de su estrategia, la estrategia de Estados Unidos de hegemonizar de nuevo el mercado energético mundial y el control de los precios. En ese sentido, ha logrado unir de manera eficaz a países como Rusia, que es el segundo productor de petróleo del mundo, después de Estados Unidos, y bueno, está ahí con Arabia Saudita, que siendo un país que pudiera pensar que el mercado libre petrolero pudiera favorecerlo, no obstante, ha decidido refortalecer la OPEP y los esfuerzos que pueden hacerse desde allí. Por supuesto que no escapa la OPEP también de ser víctima de estas políticas de los Estados Unidos y se ha desatado dentro de la propia seno de la OPEP una guerra entre países hermanos en este sentido. O sea, la situación de Arabia Saudita con respecto a Irán y antes con Libia son realmente hechos que también da un significado, son señales de esa batalla mundial que se está dando por el tratar del fraccionamiento. En Arabia Saudita sorprende, porque Arabia Saudita en la guerra de precios que se desató en el año 2014 es la principal víctima, se pudiera decir. Arabia Saudita pierde con la actual estructura de precios y de producción mundial cerca de 400 millones de dólares diarios. ¿Y qué la lleva a apostar a esa política? ¿La subordinación a Estados Unidos? ¿Hay algo más? Bueno, hasta sobre la mesa no hay sino eso, la subordinación, porque no solamente que ha renunciado a ingentes ingresos, sino que también se ha visto obligado, la circunstancia le ha hecho hacer inversiones millonarias en armamento en los Estados Unidos. El año pasado se anunció que había habido una compra de cerca de 110 mil, 150 mil millones de dólares en armamento. Es decir, que lo hace una estructura, un país totalmente dependiente, subordinado completamente a las políticas energéticas globales de los Estados Unidos, pero a su vez también tiene un papel... Incluso a riesgo de afectarse a sí misma, ¿no? Bueno, y ha tenido circunstancias terribles que no ha podido resolverlas, sino además con crímenes espantosos, como el de un periodista que asesinaron el año pasado, con fuertes acusaciones con respecto al propio príncipe actual de Arabia Saudita. Otros países han sido afectados. Pues yo veo que hablamos de Venezuela e Irán, y que por supuesto son los que están hoy siendo más afectados directamente, pero la destrucción de Libia. Es decir, cuando vemos que a dónde puede llegar esto y no tiene límite, pues Libia prácticamente un país, un Estado-nación sólido, fuerte, con políticas sociales muy bien establecidas, paradigma de ejemplo en África, pero totalmente destruido. Sudán está siendo actualmente, no solamente se escindió Sudán, sino que hoy también está siendo agredido, aunque Sudán no es parte de la OPEP, pero es un país productor de petróleo. Sí. De manera que la estrategia mundial se abre el espacio y con dos líneas fundamentales. Una, la de la paz. La la del acuerdo y de la coincidencia de intereses para buscar la prosperidad. Ahí se suma entonces países como Rusia y una política de la guerra y la destrucción alentada por los Estados Unidos, en la que lamentablemente uno o dos países, algunos países de la OPEP se han sumado. Y esta batalla nosotros vemos porque Venezuela también, una política dirigida por el presidente Nicolás Maduro, apostando dentro de estas contradicciones, apostando a que prospere inclusive las ideas iniciales de la OPEP, que es la búsqueda de estabilización de los mercados, garantías a los consumidores y a los productores de estabilidad en materia energética. Bueno, algunos de los puntos que están anunciados en la agenda que publicó Telesur ahorita en las pantallas anteriores, y que
y que yo creo y ha dado resultados. Es decir, así como el presidente Chávez en el año 2000 se propuso rehacer la confianza entre los países de la OPEP, porque esto no es la primera vez que pasamos por esta circunstancia, y lo logró con constancia, con esmero, con políticas decididas sobre esto. Yo creo pues también que la persistencia del presidente Nicolás Maduro, en una política de la paz, la diplomacia de la paz, en el términos energéticos de la participación, de la complementariedad, de la multipolaridad, como políticas que deben producir su efecto. La integración de Rusia, que es como gran productor y exportador de petróleo, y en el caso nuestro venezolano, que con el apoyo de China como un consumidor sólido y firme, con políticas claras, nos da pues, también una perspectiva, hablando de Venezuela, dentro de esta confusión que hay, que somos además víctimas de no solamente de la agresión de los Estados Unidos, sino que la crisis a lo interno de producción de PDVSA también nos pone en una situación muy comprometida, ¿no? Hay acá una connotación geopolítica bien importante por los nombres de países que usted nos está dando en su disertación, profesor David. Yo quiero que nos ayude a explicarle a nuestra audiencia cuáles son los factores o los elementos que determinan la buena salud o el equilibrio del mercado petrolero y cómo redunda eso en la economía global, todavía muy dependiente de las energías fósiles, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es el equilibrio petrolero, no hay equilibrio petrolero. O sea, desde el año 2007, 2008 a la fecha, Estados Unidos ha casi duplicado su producción de unos 7 millones, 6 millones y medio, 7 millones de barriles diarios. Actualmente está cerca de los 13 millones de barriles diarios. Es una producción o la inclusión de un petróleo además del más alta calidad. Estamos hablando del petróleo medianos y livianos en los propios Estados Unidos. Esto desplazó 700.000 barriles de petróleo liviano de Arabia Saudita, 1 millón de barriles nigerianos. Esto desequilibró y mantiene desequilibrado el mercado. Es decir, hay un mercado que es inelástico, se introduce de una manera sin acuerdo y sin otras consideraciones, se introducen pues, una cantidad de barriles como esta en el sector de más alto nivel, digamos, el crudo de mayor nivel. Y esto con una intención deliberada, porque no es tampoco productores casuales que se incorporan al mercado, sino una política deliberada de los Estados Unidos a recuperar la hegemonía sobre el mercado, con la destrucción de los países claves que pudieran atravesarse en su estrategia, que es el caso de Libia y el caso del ataque contra Irán y el caso del ataque contra Venezuela, identificados tempranamente por esta administración de los Estados Unidos, por la administración, estamos hablando desde la época antes de George Bush inclusive. Estas políticas vienen reforzándose para tratar de romper el equilibrio en materia energética y rehacer un nuevo orden en función de los intereses de las grandes transnacionales petroleras. De manera que es una batalla, como te dije antes, uno por la paz, buscar el equilibrio y espacio donde concurran productores y consumidores, a un espacio donde lo que quiere establecerse es la hegemonía y el dominio de unas transnacionales desde los Estados Unidos quieren imponer sus pautas. O sea, no se circunscribe la cuestión solo a la relación oferta-demanda, como tradicionalmente nos han hecho pensar, sino cuando usted nos dice, acá también lo que está en juego es la paz, hay una batalla geopolítica. Así mismo. O sea, en términos petroleros, la oferta y la demanda, por supuesto, como en todo hecho económico, es un factor, claro, pero no es el determinante, claro, por la forma en que el petróleo se conecta con la vida humana. Es decir, el 70% de la economía mundial descansa sobre el motor de combustión. O sea, el 70% de la producción de petróleo se convierte en gasolina para los vehículos automotores. Estados Unidos y países que han concentrado su crecimiento y su desarrollo, su poder en políticas que tienen que ver con la industria automotriz, no van a renunciar al control, no solamente de sostener las economías sobre el mercado del motor de 4 tiempos, el motor de combustión, sino que además van a tratar de imponer al mundo un patrón de conducta
y un patrón de consumo dirigido en esto. Y el control de los precios y el control del mercado justamente energético mundial. Ese pulseo Arabia Saudita-Irán que hay al interior de la organización multilateral de la OPEP podría llevar a una inestabilidad dentro de la organización, o la correlación de fuerzas está a favor de mantener allí, digamos, los ánimos contenidos. Pero yo creo que dio sabiduría entre los miembros de la OPEP para impedir que esta confrontación entre Arabia Saudita, que se expresa que es entre Arabia Saudita e Irán, no se contenga. Porque creo que la sabiduría lo que dice que no es una confrontación de Arabia Saudita con Irán, sino de Estados Unidos con Irán. Y que lamentablemente, no es la primera vez que Arabia Saudita accede a convertirse en un instrumento de las políticas de los Estados Unidos en materia energética mundial. Recordemos que en los años 90, Arabia Saudita, de manera insólita, se amoldó y adoptó las políticas neoliberales de las grandes empresas petroleras de inundar el mercado petrolero de crudo, produciendo una caída de los precios a 7, 8 dólares el barril, que fue la consecuencia en el año 1997-1998 de una reunión donde Arabia Saudita dio pues esa pauta con introduciendo el elemento de que se tenía que ganar era con volúmenes y no con precios. Eso llevó, bueno, al mismo disparate que está sucediendo ahorita para Arabia Saudita, que produciendo a promedio de los mismos 10 millones de barriles de petróleo que producía en el año 2014 y que vendía a 95 dólares el barril, hoy produce los mismos 10 millones, pero a 50 dólares el barril. Es la pérdida de 40 dólares por barril que te comentaba antes, y que es como un absurdo que solo se justifica por esa decisión política de Arabia Saudita de plegarse, de convertirse en una coletilla, una cola de las políticas de los Estados Unidos, sin darse cuenta o aceptando pagar el precio y el costo que significa de romper los equilibrios justamente en materia energética que el OPEP con tanto esfuerzo ha venido logrando. Profesor, le preguntábamos a nuestra audiencia, después del enunciado en conferencia ministerial desarrollada en Viena, Austria, presidida por Venezuela, países OPEP acordaron extender por 9 meses más ajuste voluntario de producción para seguir contribuyendo a la buena salud del mercado, que pone de relieve la decisión. A su juicio, la audiencia contesta mayoritariamente voluntad política, es lo que pone de manifiesto esto, 24%. 22% cree que es que los recortes están funcionando, 7% cree que lo que pone de relieve es la primacía que tiene el petróleo en el mundo, y 47%, acá está la mayor cantidad de respuestas aglutinadas, intereses geopolíticos que están en juego. Así participa la audiencia. Profesor David, gracias como siempre por su amabilidad y su conocimiento. A usted por aceptarla. Hasta pronto. Hagamos una última pausa en la agenda abierta y a la vuelta mucho más para ofrecer. Buscan elevar alianzas bilaterales a otro nivel. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan llegó a China con el objetivo de afianzar y establecer una estrategia contra los intentos de desestabilización de Estados Unidos en la región euroasiática. Erdogan señaló que pondrá todos sus esfuerzos para evitar una fragmentación del Estado chino. Entre los temas a discutir se encuentra la importancia del papel de Turquía en la iniciativa de la Franja y la Ruta, en la nueva estrategia geopolítica que tiene como eje fundamental la integración de las naciones sin la supervisión de los países hegemónicos occidentales. Multipolaridad, interconexión y respeto a la soberanía son los conceptos fundamentales que hoy emergen del Medio Oriente y Asia en respuesta a los intentos de desestabilización, guerra y saqueo impuestos por Estados Unidos.
Y sumo, yéndome a la agencia de noticias en español, Xinhua, entrevista, presidente turco Recep Tayyip Erdogan promete impulsar relación estratégica de cooperación con China. Erdogan hizo énfasis en la importancia de tener relaciones bilaterales fructíferas y además progresivas en el contexto de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es ese ambicioso proyecto que desarrolla la República Popular China. Abro comillas para citarle: estamos actuando de conformidad con la conciencia de que la Asociación Económica y Comercial Chino-Turca, además de beneficios regionales, tiene también el potencial para contribuir a la paz, prosperidad y estabilidad mundiales. Eso exactamente expresaba, entre otras cosas, el presidente turco a propósito de esta visita. La Deutsche Welle, Turquía, China buscan ampliar lazos económicos a pesar de diferencias políticas. Reseña más abajo de la fotografía este medio: el comercio bilateral entre los dos países, China y Turquía, alcanzó los 23.000 millones de dólares en 2018. Según la Oficina de Estadísticas de Turquía, lo que convierte a China en el tercer mayor socio comercial de Turquía, ese número que acabamos de dar, siendo que la balanza tiene 18.000 millones a favor de China, algo que Turquía está tratando de abordar al expandir las exportaciones y atraer la inversión china en un momento en que su economía está en dificultades. Turquía está cada vez más alejada de los aliados de Estados Unidos por diferencias respecto a Siria, la compra planificada por Ankara del sistema de misiles rusos S-400. Ya Estados Unidos ha amenazado varias veces a Turquía y el presidente Erdogan ha dicho: vamos a seguir adelante con nuestro acuerdo de adquisición de S-400 de fabricación rusa. Octava reunión de Erdogan con Xi desde 2012, que trata más sobre economía y diversificación de relaciones, no como parte de un cambio estratégico hacia el este, dijeron los expertos, según reseña la Deutsche Welle. A esta hora nos vamos a Ankara. Allí nos espera Aitor Chavarri para ampliarnos la información. Hola, Aitor. Hola a toda la audiencia de Telesur. Hoy ha comenzado la visita oficial por China del presidente Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República Turca. Allí se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping. El objetivo de estas reuniones es mejorar la relación bilateral y la relación económica entre ambos países, ya que para Turquía, China es un aliado indispensable. Tienen diferentes proyectos que llevarán adelante en un futuro a nivel económico entre ambos países. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha viajado a China desde Japón después de su reunión del G20 y con él se ha llevado una gran comitiva del gobierno turco, entre ellos el ministro de Exteriores Çavuşoğlu. Después de estas reuniones se celebrará una cena de gala en honor a la comitiva turca por parte del gobierno chino. Allí también se hablarán de diversos temas a nivel económico, a nivel bilateral, a nivel de relaciones entre ambos países. Devolvemos la conexión al estudio. Gracias. Allí teníamos a nuestro corresponsal Aitor Chavarri Arreche y ahora sumamos a José Daniel López a esta hora para información deportiva. ¿Cómo está, José Daniel? ¿Cómo amanece este martes? Un placer saludarte, estar aquí esta mañana. Hoy es un día decisivo para la Copa América. Empiezan las semifinales, un partidazo el que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña previa en este momento. ¿Nos cuenta? Listo, a continuación. Preciso. Muchas gracias. Iniciamos con la Copa América y se dio a conocer quién será el rival de Brasil por las semifinales del torneo. Y es Argentina quien ganó el pase gracias al triunfo sobre Venezuela 2-0. La primera llave de las semifinales de esta Copa América será de rivales que han escrito mucha historia entre ambos. Es un clásico sudamericano que muchos lo denominan la final adelantada entre Argentina y Brasil. Uno continúa y el otro se despide. ¿Quién será el finalista? Esa es la gran pregunta. Esto se sabrá hoy, 2 de julio, en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, cuando estos dos grandes de Sudamérica se enfrenten por primera vez en una semifinal de Copa América. A pesar que se han visto las caras en 4 finales, 3 veces en cuartos de final y un encuentro en octavos. Pero el último antecedente se registró en la Copa América de Venezuela en el 2007. La selección albiceleste llegó invicta a la final con 5 triunfos seguidos y Brasil llegaba tambaleando y con el marcador final fue 3-0 para los brasileños.
El primer cruce de las semifinales de la Copa Mundial Femenina de Fútbol disputada en Francia albergará el enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra y los Estados Unidos. Las norteamericanas llegan a esta instancia por quinta vez consecutiva, en esta ocasión guiadas por las goleadoras del certamen Alex Morgan y Megan Rapinoe, mientras que la selección británica disputará su primera semifinal en la historia, afianzadas en el registro goleador de la delantera Ellen White, quien comparte con las estadounidenses el liderato de anotaciones. El encuentro se llevará a cabo en el Parque Olímpico de Lyon, en Francia. Y otro torneo de fútbol que comienza también con sus semifinales es la Copa Oro, que comenzó en Jamaica, Costa Rica y Estados Unidos y que seguirá en tierras estadounidenses en lo que resta de esta instancia. Otra llave que se define en estas semifinales es el encuentro entre Haití y México en Arizona. Los caribeños vienen de vencer a los canadienses en un gran compromiso donde anotaron 3-2, mientras que el Tri tuvo que sudar hasta la instancia de los penales, donde superó a Costa Rica 5-4, tras llegar igualados a 1 en el tiempo previo del juego. El ganador de este duelo pasará a la final. Haití nunca ha llegado desde que se juega la Copa Oro y la última vez que jugó como Copa CONCACAF fue en 1979, mientras que México posee 12 copas ganadas. Y con esta previa de la Copa Oro finalizamos los deportes, Lucía. Y termina también la agenda abierta. Muchísimas gracias, José Daniel. Hasta pronto, nos seguimos viendo y a usted, como siempre, gracias por la compañía y gracias por confiar. Sigue en sintonía de Telesur. Nos seguimos viendo.